Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, resulta que mi amiga Verónica Berongaray, que es una alianta, la tía, ahora que no nos oye, pues lo digo, me ha enganchado para esta semana del libro y me ha pedido que os hable de alguna de mis obras favoritas. La verdad es que si la petición hubiera sido en otro momento, decantarme por un libro me hubiera costado muchísimo, pero eh, por esta maldita cuarentena que estamos viviendo, bueno, pues la lección me ha resultado enormemente sencilla. ¿Por qué? Porque tanto para mí como para otros muchísimos amantes de la literatura, pues ha sido casi una tarea imposible no acordarse de una obra insigne del siglo XX como es La peste de Albert Camus, y de ella os quiero hablar. Como sabéis, Camus es uno de los autores más emblemáticos del siglo XX, uno de los maestros de la corriente existencialista. Eso sí, el suyo es un existencialismo optimista, podemos decir, cargado de esperanza, no como el de Sartre, con el que mantuvo duras polémicas, además, que podemos decir que es un existencialismo más pesimista. Bueno, pues Camus, bueno, es archiconocido por obras como El mito de Sísifo, como Calígula, como por supuesto El extranjero, seguramente su obra más conocida. Y bueno, y por obras como esta que nos ocupa, que es La peste. La peste fue publicada en 1947, 10 años después, en 1957, Camus recibiría el Premio Nobel de Literatura y 3 años después, por desgracia, falleció. Y digo por desgracia porque Camus falleció muy joven, como también murió muy joven otro de mis autores favoritos del siglo XX, que es George Orwell, que también os suena seguro a todos. Bueno, pues hablemos de la obra. ¿De qué trata la obra? ¿De qué trata esta obra de La peste? Bueno, pues La peste se desarrolla en una ciudad, Orán, una ciudad argelina, de Argelia, pero una Argelia muy distinta a la Argelia actual. Es una Argelia que es colonia francesa, que es una Argelia muy abierta a Europa. De hecho, Orán, la ciudad protagonista del libro, es una ciudad totalmente europeizada, absolutamente moderna. Y es una ciudad a todos los efectos profundamente occidental. Esta ciudad de Orán es una ciudad regodeada en su dicha, regodeada en sus afanes, por el trabajo, por el dinero, por el poder, por el placer sensible. Es una ciudad estresada, es una ciudad que no cesa. Y no cesa tampoco para poder parar a pensar sobre lo importante de la vida humana. Bueno, pues a esta ciudad, que se cree intocable, que cree que nunca le va a pasar nada malo, a esta ciudad la vida le zarandea. Y le zarandea en modo de una peste que transmiten las ratas y las pulgas y que hacen que miles de personas mueran y que la ciudad quede en cuarentena, quede aislada. Y entonces La peste nos cuenta el aislamiento de esta ciudad, desde el principio hasta el final, hasta que ya acaba este aislamiento, esta cuarentena. Entre el principio y el final de la cuarentena, bueno, pues suceden un montón de cosas que Camus nos cuenta a partir o a raíz de una serie de personajes que nos sirven de vehículos, una serie de personajes protagonistas. Como estamos viendo actualmente, en esta situación que estamos viviendo ahora mismo, bueno, pues en la obra de Camus hay diferentes formas de afrontar pues la tragedia, el drama. Vemos, y esto para mí es de lo más interesante que podemos ver en la obra y en la actualidad, pues vemos cómo estas situaciones tan tremendas, tan trágicas, desarbolan, arrebatan las máscaras que muchas veces la gente se pone en la vida civilizada. Bueno, pues se ve de qué madera está hecho cada uno y cuáles son las verdaderas intenciones de cada cual. Vemos lo peor y lo mejor del ser humano. Vemos a personajes absolutamente mediocres, absolutamente infames, que aprovechan esta situación pues para hacer el mal, para aprovecharse del prójimo, para regodearse en su propio egoísmo, en su propia avaricia, en su propia ambición. Y también vemos a personajes que intentan luchar, combatir a la peste con el compromiso hacia el otro, con los grandes ideales, con el amor en definitiva. Bueno, vemos también una serie de discusiones filosóficas de máximo interés entre los protagonistas de la obra. Vemos un montón de arquetipos presentes, un abanico de formas de ser y de actuar ante la vida,
pues ahí tenemos al materialista, tenemos al ateo, tenemos al egoísta, tenemos al idealista, pero el idealista iluso, tenemos al realista, tenemos bueno, pues un montón de personajes, y esto es muy interesante también el ejercicio de leer la obra para ver con cuál nos identificamos más, cuál creemos que tiene la razón. Hay discusiones y conversaciones en la obra absolutamente interesantes y maravillosas. Como en toda obra, pues todos tenemos nuestros pasajes favoritos, ¿verdad? De todas nuestras obras, películas, series de televisión favoritas, pues todos tenemos nuestros momentazos que más nos gustan. Bueno, pues el mío, el que más me gusta de todos, me lo reservo y lo contaré en otra ocasión, pero no por nada, no porque sea como Gollum, que quiera el anillo para sí, sino porque no hay tiempo para contarlo. Entonces os voy a contar este otro pasaje que a mí me gusta mucho de la obra. Hay una conversación donde interviene uno de los protas que se llama Rio, es un médico, y bueno, y entonces aquí le preguntan a él, oye, ¿y tú cómo ves esto? ¿Cómo crees que es la mejor forma de afrontar esta situación? Bueno, y entonces la respuesta de Rio a mí me parece muy interesante y muy fascinante, que es la siguiente. Rio dice, para mí la única forma de afrontar la peste es mediante la honestidad. Y para mí la honestidad, dice Rio, es que cada cual haga lo que tiene que hacer, que cada cual haga su trabajo, que asuma su responsabilidad. Fijaos, esto a mí me parece maravilloso y creo que hay que reivindicarlo también en estos tiempos. En estos tiempos de cuarentena lo que tenemos que hacer cada uno es hacer lo que tenemos que hacer. El alumno estudiar, el profesor dar clases, el médico salvar vidas, cada uno en nuestro sitio. Y ahora más que nunca se necesita que cada uno hagamos de la mejor forma posible, de la forma más elevada posible, aquello que nos toca hacer. Esa honestidad de Camus, esa honestidad de la que habla Camus, a través de ese personaje Rio, me parece sumamente importante de rescatar, de reivindicar en estos momentos. También hay un montón de formas de interpretar qué es la peste de Camus. Los especialistas literarios, de hecho, han escrito ríos de tinta sobre qué simboliza la peste. Se puede ver, como ocurre con todas las grandes obras, desde distintos niveles, desde distintas perspectivas. Podemos entender esta peste que está asediando la ciudad como lo que es una epidemia, una pandemia, pero podemos movernos en otros niveles metafóricos. Por ejemplo, esta peste de Camus también simboliza el nazismo, ¿no? Que no deja de ser también una peste. Y también simboliza el mal humano, este misterio del mal humano, de por qué algunas personas incluso disfrutan haciendo el mal. Bueno, pues ahí está también otro de los temas de la obra. Y la peste, de una forma más amplia todavía, puede ser entendido como aquello que nos separa, que nos obstaculiza y nos impide alcanzar esto que llamamos felicidad, que nos impide alcanzar la felicidad, nuestra paz interior, nuestra plenitud interior. Bueno, pues es sumamente interesante desde un punto de vista antropológico y filosófico esta obra. Al leer la obra uno se da cuenta de lo siguiente, de lo que verdaderamente está en juego. Con la peste, con esta cuarentena que nos presenta Camus, lo que está en juego no es ya la cuarentena en sí, no es ya la vida de las personas, sino algo mucho más grande, mucho más elevado si cabe. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que se juega? ¿Qué es lo que se debate durante ese tiempo de cuarentena? Pues la dignidad del ser humano. Fijaos, la dignidad del ser humano, la posición que ocupamos en el cosmos, el sentido de nuestra vida. Eso es lo que verdaderamente late en el fondo de la obra. Es un libro que lo tiene todo: profundidad, grandes conversaciones, grandes dilemas filosóficos, grandes preguntas, nos invita a hacernos grandes preguntas, y además es un libro sencillo, breve, corto, no es ningún tochaco, un libro que os vais a disfrutar, que os vais a beber en unos pocos días, y que estoy deseando que lo hagáis para poder compartir con vosotros vuestras impresiones. Bueno, pues esto es todo. Espero que os anime a leer esta magnífica obra. Y nada, y un abrazo muy fuerte a todos. Espero como os decía antes, veros muy prontito. Venga, un saludo. Chao.